Hay una mochila que llevas desde antes de saber cargar. Nadie te la dio en la mano, te la pusieron mientras dormías. Y esta semana, por primera vez, alguien me preguntó qué llevaba dentro de la mía. No supe responder. Hoy la voy a abrir contigo. La mochila de la que hablo es la que cargas por tu madre. No la del amor, esa no pesa, esa fluye. La otra, la que llevas porque te la pusieron, no porque la elegiste. La lealtad que no recuerdas haber jurado, el miedo a su soledad, la culpa por haber nacido con un cuerpo distinto al suyo, las frases que ella nunca dijo y que tú aprendiste a decirte sola. Y antes de que sigamos, esto no es psicología familiar ni terapia, es observación taoísta sobre cómo se confunde el amor con la repetición. El Tao no enseña a romper con la madre. Eso ningún taoísta serio lo diría. El Tao enseña a distinguir, a separar el agua del cauce, a saber qué de lo que cargas es tuyo y qué es de otra persona que ya no puede cargarlo sola. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Abrir la mochila, mirar lo que hay dentro y decidir, por primera vez con los ojos abiertos, qué se queda y qué se devuelve. En el capítulo 67 del Tao Te Ching, Lao Tse habla de los 3 tesoros. Los 3 tesoros sostienen una vida en armonía con el Tao y son la compasión, la moderación y no ponerse delante del mundo o humildad. Hoy voy a usar esos 3 tesoros como una llave que abre una a una las 3 cargas que confundimos con amor materno. Porque ese es el punto. Las 3 cargas que vamos a ver no son veneno, son virtudes que se torcieron, compasión que perdió su límite, generosidad que se volvió rescate, humildad que se transformó en autoborrado. Y no es casual que se hayan torcido en esa dirección. Tu madre te enseñó cómo amar a base de cómo la amaron a ella. Y a ella probablemente mal, no por crueldad, por repetición. Hay otro concepto del Tao que necesitamos antes de seguir y que quizá ya hayas oído si llevas tiempo por aquí. Pu, el bloque de madera sin tallar. Es la imagen que el Tao usa para hablar de lo que somos antes de que nadie nos diga quiénes deberíamos ser. Tú eras Pu antes de cargar la mochila. Esa es la versión de ti que vamos a recordar al final. Pero antes de abrir la mochila, una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin pasar primero mentalmente por lo que tu madre pensaría de esa decisión? Si te cuesta encontrar la respuesta, no estás sola. La mayoría de las personas tienen a su madre instalada como filtro silencioso de todo lo que viven. Aunque vivan a 1000 kilómetros, aunque ella ya no esté. Esa instalación silenciosa es el primer hilo de la mochila. Imagina por un momento esta escena. Eres muy pequeña, 3, 4 años, estás dormida y alguien se acerca a tu cama, suavemente, y te pone una mochila al hombro. No te despierta, no te explica nada, solo la deja ahí. Cuando creces, esa mochila ya es parte de tu cuerpo. No la sientes como mochila, la sientes como tú. Dentro hay cosas que ni siquiera son tuyas. Está el miedo de tu madre a quedarse sola, que tú aprendiste a evitarle antes de saber leer. Está la frustración por la vida que ella no se permitió y que tú asumiste como mandato de vivirla por ella. Está su forma de mirarse en el espejo,
que se quedó pegada en la tuya. Está el modo en que ella decía estoy bien cuando no lo estaba y que tú reproduces ahora cada vez que alguien te pregunta ¿cómo estás? Y en medio de todo eso, sí, también hay amor, amor real. El amor de tu madre por ti y el tuyo por ella. Eso también está dentro, pero está mezclado con todo lo demás. Por eso pesa tanto, porque el amor solo no pesaría. El amor mezclado con miedo, con culpa, con lealtad ciega, eso es lo que pesa. Y aquí viene la parte que probablemente nunca has mirado de esta forma. Tú no le quitas peso a tu madre llevando la mochila. Le quitas algo mucho más importante. Le quitas la oportunidad de cargar la suya. Cuando una hija se hace cargo de la carga emocional de su madre, hay una transferencia silenciosa. La hija crece demasiado rápido, la madre se queda detenida en un lugar donde alguien siempre la sostiene. Esto no es culpa de nadie. Eso es lo que pasa cuando el amor no aprendió a tener límite. Y aquí es donde el Tao tiene algo que decir. Mira tu vida ahora mismo. ¿Cuántas veces al día revisas si tu madre te ha llamado? ¿Cuántas veces, antes de hacer un plan, calculas mentalmente si va a sentirse abandonada? ¿Cuántas veces después de hablar con ella necesitas media hora a solas para recomponerte y no sabes muy bien por qué? Estas son las versiones modernas de la mochila. Y hay otra, más sutil, que afecta sobre todo a quienes a su vez ya son madres. Cuando tu hija o tu hijo te pide espacio, ¿sientes una punzada que reconoces? Esa punzada de me está dejando que tu propia madre te transmitió hace 40 años sin querer. La estás cargando todavía y se la estás pasando ya sin darte cuenta a quién viene detrás. La mochila se hereda en silencio, de pie en el pasillo entre dos generaciones que se quieren y que no saben cómo dejar de pesarse mutuamente. Y aquí viene algo que casi nadie dice sobre este tema. 3 cosas en realidad. La mayoría de personas que hablan de la relación con la madre se quedan en una capa. Hay 3 cosas que cargamos por nuestras madres y confundimos con amor y nadie las nombra. Voy a abrir la mochila contigo. Mira lo que hay dentro. Primera carga, la lealtad ciega. Es la primera y la más invisible. Es esa promesa silenciosa, hecha cuando eras demasiado pequeña para afirmar nada, de que ibas a repetir su vida, de que ibas a creer lo que ella creía, de que ibas a sufrir como ella sufrió, porque sufrir distinto la dejaba sola. Lao Tse en el capítulo 67 dice que el primer tesoro es Zi, compasión. Pero Zi en el chino clásico no significa entrega sin límite. Significa una calidad que protege, sí, pero que también distingue. Una madre verdadera, una compasión verdadera, no pide que repitas su vida. Pide que vivas la tuya. Si lo que sientes por tu madre te empuja a repetirla, eso no es lealtad, es absorción. Segunda carga, el rescate emocional. Esa es la que más mujeres llevan a nuestra edad. Es la convicción de que tú tienes que salvar a tu madre de su tristeza, de su soledad, de su matrimonio, de su miedo a envejecer. El segundo tesoro es yang, moderación, frugalidad, no dar más de lo que se necesita. Cuando rescatas a tu madre no la honras, la infantilizas. Le dices, sin palabras, tú no puedes con tu vida, yo cargo. Y aunque parezca el gesto más amoroso del mundo, lo que en realidad estás haciendo es quitarle el último derecho que le queda como adulta,
el derecho a habitar su propia vida con todas sus consecuencias. El amor verdadero deja al otro su dignidad de adulto. Aunque eso duela, aunque parezca frío, es opuesto al rescate. Tercera carga, la culpa por tener vida propia. Es quizá la más cruel de las tres. Es esa sensación pequeña pero constante de que cada vez que tú floreces, ella se marchita un poco. Cada decisión tuya, que la deja atrás, te genera una culpa de fondo sorda que no sabes muy bien cómo nombrar. El tercer tesoro, no ponerse delante del mundo, humildad. Bugang, Wei, Tian, Xia, Xian. La paradoja taoísta aquí es brutal. No ponerse delante no significa borrarse. Significa no obstruir el flujo del Tao en ningún sitio. Y eso incluye no obstruir el tuyo. La culpa por tener tu propia vida es paradójicamente una forma de ponerte delante de la suya, como si tu existencia plena pudiera quitarle algo a ella. No puede. La vida no se reparte por raciones. Y la inversión madre-hija. Antes de cerrar las cargas, es una cosa más. Las tres cargas no van solo de hija a madre, funcionan también al revés. Una madre puede cargar a su hija con una lealtad invisible, no me dejes. Puede rescatarla cuando ya no necesita rescate, yo te resuelvo. Puede transmitirle sin querer la culpa por crecer, por irse, por amar a otros. Si tú estás en cualquier punto de esa cadena, recibiendo o pasando, esto va contigo en las dos direcciones. La mochila no tiene un solo dueño, pasa de hombro a hombro, dormida, generación tras generación, hasta que alguien, una hija, una madre, una mujer, en una tarde cualquiera, se la quita. Porque a mí también me pasó una tarde, un domingo de octubre, en que dejé de ver a mi madre como mi madre. Estábamos en la cocina de su casa, 5 de la tarde más o menos. La luz entraba oblicua por la ventana, por ese amarillo cansado del otoño. Yo me había servido un café que se me había enfriado en la taza y ella tenía la suya entre las manos sin beber y empezó a contarme algo de su infancia, algo pequeño, un detalle que nunca había contado antes, sobre su madre, sobre algo que su madre le había dicho cuando tenía 9 años y que la había marcado para siempre, aunque ella no jamás lo nombró así. Mientras la escuchaba pasó algo dentro de mí, algo que no me había pasado en 40 años. Dejé de ver a mi madre, vi a una mujer que había sido una niña con una mochila que alguien le puso mientras dormía, una mujer que llevaba toda una vida cargando con cosas que tampoco eran suyas. Y por primera vez entendí algo que el Tao llevaba años intentando decirme y yo no escuchaba. Su vida no era mi carga, nunca lo había sido. Lo que yo había estado intentando arreglar todos estos años no era el dolor de mi madre, era mi propio miedo a soltarla. No le dije nada, solo le serví más café, pero algo se posó. Y una pregunta se quedó conmigo todo ese invierno. ¿Cuánto de lo que llamo amor a mi madre es en realidad miedo a soltarla? No tengo respuesta todavía, pero la pregunta cambió algo. No se trata de soltar a tu madre, se trata de soltar la versión de ti que aún la necesita para existir. Antes de terminar te voy a dejar con una sola cosa, tómate un minuto. Cierra los ojos si puedes, si estás en un sitio donde no puedes, basta con que bajes la mirada. Imagina la mochila, la que llevas por tu madre, mírala. No la abras todavía, solo siente su peso. Y ahora, antes de seguir, una distinción importante. Esta práctica tiene dos versiones. Vas a hacer la que te corresponda o las dos si estás en ambos lados. Si te relacionas con esto como hija o hijo, la pregunta es, ¿qué cosa de tu madre estoy cargando que no me corresponde cargar? Si también eres madre, hay una segunda pregunta. Hazla después.
¿Qué cosa mía le estoy pidiendo a mi hijo o hija que cargue sin darme cuenta? Coge un papel, no el móvil, papel, y escribe durante 3 minutos sin pensar mucho, sin censurar, sin compartir con nadie. Lo que salga, sale. Lo que no salga hoy, saldrá otro día. Si quieres, puedo esperarte. Pausa el vídeo ahora. Vuelve cuando hayas escrito. Aquí estoy. Cuando vuelvas, vamos a cerrar. Te dije al principio que hoy iba a abrir la mochila contigo. La hemos abierto y lo que hemos encontrado dentro no era todo veneno. Tampoco todo era tuyo. Había 3 cargas que se disfrazaban de amor. La lealtad ciega que pide que repitas su vida. El rescate emocional que te pone en el lugar de adulta antes de tiempo. Y la culpa por florecer. Y había otras cosas que sí eran tuyas. El amor real, la gratitud por haber nacido, la forma única en que tu madre te enseñó algunas palabras, algunas recetas, algunos silencios. El Tao no te pide vaciar la mochila, te pide que mires lo que hay dentro, que distingas y que decidas por primera vez, con los ojos abiertos, qué te llevas y qué dejas en el suelo. Aquella imagen del pu, el bloque de madera sin tallar, vuelve aquí y tú eras eso antes de cargar la mochila. Y la buena noticia es que el bloque sin tallar no desaparece nunca. Sigue debajo de todo lo que cargaste, esperándote. Soltar a tu madre no es el camino, tu madre se queda. Como río principal, como fluente, como recuerdo, como herida, se queda. Lo que se suelta es otra cosa. Lo que queda en la mochila ya no es su vida, es la tuya empezando. Si has llegado hasta aquí, te pido una cosa. Y no me la digas a mí, dítela a ti. ¿Qué se queda dentro de tu mochila a partir de hoy? Si quieres, déjame en los comentarios una palabra, una sola. La que se queda dentro. No la que sale, la que se queda. Voy a leer todas las que escribáis. Y si conoces a alguien que necesite abrir su mochila esta misma semana, comparte este vídeo. No por algoritmo, por ella. Gracias por estar al otro lado. Alquimia Interior.